Eh, en la sesión pasada habíamos finalizado en términos de la clasificación de micro, pequeña y mediana empresa con parámetros referentes a Nicaragua. Estábamos abordando la primera unidad del plan de negocios en lo concerniente a la naturaleza del proyecto y decíamos que fundamentalmente la clasificación que se hace acá en Nicaragua en términos de micro, pequeña y mediana empresa son estudios financiados por la comunidad internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros, y las variables que entran para clasificar al sector o al tejido empresarial de las MIPYMES son el capital, el empleo, las características de la actividad económica, el acceso al crédito, la organización interna de la empresa y las ventas. En lo referente a capital, se tipifica que un capital social hasta 25.000 córdobas, la paridad cambiaria del córdoba con respecto al dólar estadounidense es de aproximadamente 30 córdobas por un dólar, para que ustedes hagan su conversión. La pequeña empresa hasta unos 100.000 córdobas y hasta $500,000 de córdobas para el caso de la mediana empresa. En cuanto a la empleabilidad, las microempresas generan empleos directos a 5 trabajadores, la pequeña de 20 a 25 y la mediana de 30 a 100. En lo referente a la característica de la actividad económica, decía la vez pasada en el conversatorio que las microempresas son las empresas de doña Zoila. Soy la que produce, soy la que vende, soy la que cobra, soy la que busca financiación. Y por ende, en lo referente a la variable característica de la actividad económica, los microemprendimientos son para supervivencia y autoempleo. Ya la pequeña empresa tiene excedentes en términos de su nivel de ingresos, genera valor agregado y ya tiene algún tipo de planificación estratégica, ya define su misión, su visión, tiene un tablero de comando que indeterminadamente le permite ir dándole seguimiento a los objetivos. La mediana empresa compite para el mercado nacional y también en determinado momento son las que en materia de comercio exterior aportan a la balanza de pagos nicaragüense en materia de rubros exportables. La accesibilidad al crédito para el caso de la microempresa es muy restringida, en el sentido de que no son potenciales clientes para la banca comercial, están un poco ligados al mundo de las microfinancieras, aunque en el caso de Nicaragua las microfinancieras han incrementado sus tasas de interés y también las garantías que le piden a los microemprendimientos son fuertes. La pequeña empresa sí tiene acceso a la banca comercial y la mediana empresa trabaja con recursos mixtos, vale decir, lo hace con recursos propios, así como con recursos que solicitan a la banca privada. En Nicaragua fundamentalmente la banca es privada y son aproximadamente unos 6 bancos los que ofertan recursos financieros. En lo referente a la organización interna de la empresa, los microemprendimientos, el propietario es el jefe y como decía juega todos los roles dentro de la empresa, no contratan fuerza de trabajo externa, sino que la misma familia se involucra dentro del emprendimiento y su aportación al Producto Interno Bruto y al empleo es muy importante dentro de estas variables macroeconómicas nacionales. La pequeña empresa, en lo referente a la organización interna de la empresa, ya cuenta con equipos contables y administrativos que le dan un rol empresarial más grande y más dinámico, y la mediana empresa cuenta con un staff de capacidad gerencial bastante desarrollado. En lo referente a ventas, la microempresa nace en un municipio acá de Nicaragua, la división geográfica es país, tenemos 16 departamentos y dentro de cada departamento hay un municipio, así que las microempresas en lo referente a ventas nacen en un pequeño municipio y prácticamente ahí mueren, no tienen mayor nivel de crecimiento o de cobertura geográfica a lo interno y mucho menos a lo externo del país. La pequeña empresa, tanto en el mediano como en el largo plazo, ya tiene una cobertura a nivel nacional y la mediana empresa
produce tanto para el mercado nacional y también, como decía, para el resto del mundo. En el caso de la empresa Fachento, que es la que vengo conversando con ustedes, que es una empresa que produce y comercializa camisas para hombres con figuras típicas nicaragüenses, es una empresa industrial atendiendo al giro de la empresa. Decíamos que las empresas pueden clasificarse en términos de emprendimientos en la actividad agropecuaria, en la actividad industrial, en servicios, fundamentalmente. Atendiendo a la clasificación de micro, pequeña y mediana empresa y teniendo en cuenta todas las variables que he relatado anteriormente, en el caso de mi emprendimiento Fachento, es una pequeña empresa. Luego de que ya hemos hecho una lluvia de ideas, hemos justificado la empresa, le hemos puesto el nombre, en el caso de la inscripción de la empresa, hacemos alusión si es comercial, de servicios o industrial. Ya decía momentos atrás que mi empresa Fachento es una empresa industrial. Ya vimos la caracterización o el tamaño de la empresa. Fachento es una pequeña empresa. El nuevo ítem o punto a tratar es lo relativo a la ubicación de la empresa. Recuerden que estamos en el primer capítulo o primer componente del plan de negocios, como es la naturaleza del proyecto. Hay fundamentalmente cuatro criterios para la ubicación de la empresa que estamos generando. Uno es la proximidad a los clientes. El otro criterio es que en determinado momento el emprendedor tenga que tomar muy en cuenta la proximidad a fuentes de materias primas. Puede darse también que la disponibilidad de recursos humanos es un factor que incide de manera importante en términos de la ubicación de la empresa. Y un cuarto criterio a tener en cuenta es el medio ambiente. Puede ser que los cuatro criterios a los cuales estoy haciendo alusión no sean excluyentes, y en un determinado momento para la ubicación de la empresa habrá que tener en cuenta la proximidad a clientes, la proximidad a materias primas, la disponibilidad de recursos humanos calificados, así como aspectos de medio ambiente para, a través de una combinación de estos cuatro factores, hallar la ubicación óptima de la empresa. Sí, hay empresas acá en Nicaragua, como por ejemplo Flor de Caña, que es una empresa cuyo giro es la producción y comercialización de ron, que tiene prestigio a nivel internacional, cuya ubicación de la planta productiva está en un municipio del departamento de Chinandega que se llama Chichigalpa. Este es un clásico ejemplo de una proximidad a fuentes de materia prima en lo relativo a la planta productiva. Por ende, el emprendedor tiene que tener en cuenta estos cuatro criterios para la ubicación de la empresa y por ende del emprendimiento. Fachento tuvo en cuenta el criterio de proximidad a clientes, ya que la proximidad a materia prima, recursos humanos y medio ambiente no son de mayor importancia para la ubicación de este emprendimiento, y por tanto el criterio que prácticamente le ubicó fue la proximidad a clientes. Está ubicado en el kilómetro carretera 16.5. Este es el sector de Managua, de la capital, entre Managua y un departamento de Nicaragua que se llama Masaya, y que hay una presencia de clientes muy importantes. Luego, prácticamente dentro de la naturaleza del proyecto, en la estructuración de esta primera unidad habrá que estructurar la misión. Como sabemos, la misión es la razón de ser de la empresa. La misión da sentido y guía las actividades del emprendimiento. Además, tiene que ser amplia, pero amplia de forma tal que no sea demasiado no abarcable, que no sea no acotable, amplia, y también que motive en un momento determinado a los colaboradores de la empresa. Una forma bastante práctica de estructurar la misión es darle respuesta a tres preguntas. El qué, vale decir qué necesidad
satisface o qué problema resuelve nuestro emprendimiento, quiénes son los clientes potenciales que pretende alcanzar nuestro producto y el cómo, vale decir, la forma en que será satisfecha la necesidad que se pretende atacar. Ahí tenemos la misión de nuestra universidad, la misión de la UAM, que es formar líderes con visión global, emprendedores, y lo subrayo acá, le pongo en negrilla, con sólidos conocimientos científicos y principios humanísticos, capaces de aprender permanentemente para hacer frente a los desafíos de la sociedad contemporánea. En el caso de Fachento, que es el emprendimiento que estamos siguiendo como ejemplo práctico, nuestra misión es producir y comercializar productos textiles de calidad para clientes nacionales e internacionales, obteniendo una rentabilidad adecuada para el desarrollo económico de la empresa y oportunidad de una vida mejor para sus colaboradores. Luego de que estructuramos la misión, tenemos que elaborar también la visión del emprendimiento, es decir, cómo nos vemos nosotros a futuro, qué será de nuestro emprendimiento o de la empresa en el mediano y largo plazo. No hay ninguna fórmula como por decir en determinado momento la visión tiene que tener un párrafo de contarle. No. Por ejemplo, la visión de la empresa Ford, una transnacional de la industria automotriz, su visión reza textualmente: Ford democratizará el automóvil. Como pueden ver, es una visión bastante escueta, pero que en determinado momento nos dice mucho. En el caso de Fachento, que es la empresa que estamos siguiendo para fines explicativos, la visión es ser la empresa líder en el mercado nacional en la industria textil, capaces de satisfacer las necesidades actuales y futuras de nuestros clientes, respaldado con el más eficiente servicio y la mayor garantía del mercado. El puente que une la misión y la visión son los objetivos. No podemos llegar a la concreción de los objetivos partiendo de la misión si no tenemos ese vínculo que justamente son los objetivos. Y estos puntos intermedios o elementos que concretizan la misión y pueden en un momento determinado llegar, y de hecho tiene que ser así, a cristalizar la visión, nos habla de los recursos que vamos a asignar para llegar a tener esa visión, las actividades que se van a realizar, que es el cómo, la asignación de las personas que van a estar involucradas en términos de la concreción de esta visión, quiénes serán, la asignación del tiempo, en cuánto tiempo lo vamos a realizar, y hay otras características o rasgos que en determinado momento tienen que contemplarse en los objetivos, vale decir, deben ser alcanzables, proporcionar líneas de acción específicas, tienen que también ser medibles, no pueden ser abstractos, no pueden ser incuantificables y también tienen que ser claros y entendibles. Es importante definir objetivos tanto a corto y en el corto plazo, lo tipificamos en un periodo de tiempo de 6 meses a 1 año, a mediano plazo 1 a 5 años y el largo plazo de 5 a 10 años. No olvidemos que el puente, la vinculación entre la misión y la visión se logra a través de los objetivos del emprendimiento. En el caso de los objetivos de Fachento, leeré el objetivo a mediano plazo: distribuir nuestros productos a través de los mejores establecimientos de ropa para caballeros en la ciudad de Managua. ¿Ok? Luego de que definimos la misión, la visión y los objetivos, tenemos que plantear dentro de esta primera unidad, que es la naturaleza del proyecto, las ventajas competitivas que tiene nuestro emprendimiento, ya sea un bien o un servicio. Las ventajas competitivas no son más que las particularidades físicas, aquellos atributos físicos que tiene nuestro bien o servicio emprendedor que hacen que el consumidor lo acepte y por ende lo compre. Por ejemplo, si quiero adquirir una computadora y me gusta como consumidor la capacidad que tiene dicha computadora, otro atributo físico puede ser el color que ella tenga, la forma, etcétera. Todos estos elementos físicos, visuales, tangibles, podríamos decir, son las ventajas competitivas
que tiene el bien o servicio emprendedor y que hace que el consumidor lo adquiera. Y los distingos competitivos son aquellos elementos, especies como de valor agregados que en determinado momento no son en sí los atributos físicos del producto, pero que sí fundamentalmente son elementos adicionales que hacen que el consumidor tome una decisión para la compra del producto. Ejemplo, servicios por venta, la garantía que nos dan del producto, sistemas de distribución. Volviendo con el ejemplo de la computadora, si yo llego a un establecimiento acá en Nicaragua, ejemplo, uno de los existentes en el mercado, la Curazao, y me piden que debo dejar una garantía por un determinado importe monetario para la compra y que necesito 2 o 3 fiadores para la adquisición de esa laptop, llamémosles, pues fundamentalmente no me está ofreciendo distingos competitivos esa empresa. Y si una competidora, se me ocurre ahorita una acá en Nicaragua, el Gallo Más Gallo, te proporciona el mismo artículo en mejores condiciones, vale decir, no te pide fiadores, te le da 3 meses de servicios de mantenimiento de forma gratuita. Tenemos acá elementos de distingos competitivos que en determinado momento hacen que el consumidor se incline por la compra de este bien, teniendo en cuenta tanto las ventajas como los distingos competitivos. Es muy importante dentro del emprendimiento, en esta primera unidad de la naturaleza, el hecho de ver las condiciones del sector en materia un poco macroeconómica donde está inserto el emprendimiento. Si estamos desarrollando, veamos el caso nuestro de Fachento, y vemos que la rama textil ha tenido un comportamiento importante en los últimos 2 o 3 años, y que a futuro también en unos 2 o 3 años hay una tendencia creciente de ese sector, entonces el análisis de la industria es positivo para habernos insertado en dicha rama de la economía. Este componente no debe ser, a la hora que se estructura dentro del plan de negocio, no debe ser tan exhaustivo, tan largo, indicando muchas variables macroeconómicas en términos del comportamiento del PIB, de la balanza de pago, aspectos fiscales, sino que elementos fundamentales del comportamiento macroeconómico, y más aún aquellas condiciones específicas de la industria o del sector donde está inserto nuestro emprendimiento. Luego, el emprendedor en este primer componente, en esta primera unidad de naturaleza del proyecto, tendrá que poner o hacer alusión a los atributos físicos del producto o servicio, y aquí lo que recomiendo es poner fotos que en determinado momento dicen más que 1000 palabras. En el caso de Fachento, el caso que venimos desarrollando, nuestro producto es una camisa de algodón de colores variados, negro, azul, amarillo, verde, etcétera, apropiadas para climas calurosos, altamente atractivas con estampados nicaragüenses, hay en manga corta y larga. Nuestras camisas tienen diferentes tallas y gran variedad de tejidos. Es decir, prácticamente lo que estoy describiendo aquí es ya el producto en sí, y como decía momentos atrás, el agregar fotografías, imágenes del mismo, presenta al lector del plan de negocios una idea más clara o más amplia del emprendimiento. El siguiente punto que tratamos son las calificaciones para entrar al área. Yo creo que el emprendedor o el grupo de emprendedores que están desarrollando este plan de negocios deben de contar con habilidades relacionadas con el bien o el servicio emprendedor que están desarrollando. Si en determinado momento los emprendedores en la matriz de selección, a la cual hice explicación en el conversatorio anterior, quieren iniciar un proceso de enseñanza de inglés en línea y ninguno domina este idioma, yo creo que las calificaciones de ellos no son las adecuadas para estructurar este tipo de emprendimiento. En el caso específico de Fachento, que es el emprendimiento que vengo siguiendo en cuanto a ejemplo se refiere, cuento yo con Juan Pérez, una persona con formación en ingeniería industrial con 20 años de experiencia en la rama textil y vestuario, o sea que en definitiva está muy calificado para ser
integrante del emprendimiento Fachento. Y veamos en la parte de abajo de esta diapositiva, Julio Rivas tiene una maestría en finanzas en el Tecnológico de Monterrey, 18 años de experiencia en empresas de América Latina, de forma que prácticamente el campo financiero para él no va a ser difícil. De forma que es recomendable que todas las habilidades con que cuenta el emprendedor sean plasmadas en esta especie como de hoja de vida, a fin de tener una visión clara de las calificaciones para entrar al área en este componente del plan de negocios. Indiscutiblemente que si no se cuenta con calificaciones para entrar al área, uno apela o recurre a personas que en determinado momento cuentan con fortalezas en aquellas áreas que nosotros requerimos mejorar dentro del plan de negocios. A estas personas o instituciones que en determinado momento nos brindan apoyos, justamente son apoyos, valga la redundancia, dentro de el componente apoyos del plan de negocios. Vale decir, si queremos conformar nuestro emprendimiento bajo una sociedad anónima y no contamos dentro del equipo con un servicio de abogados, tenemos que recurrir a una persona que en determinado momento nos estructure jurídicamente la empresa bajo la forma de sociedad anónima. Si dentro del equipo no se cuenta con especialistas que tengan calificaciones apropiadas para estructurar bien una encuesta y luego procesar su información, entonces se recurre a especialistas que en determinado momento sí cuenten con las habilidades y destrezas con las cuales no cuentan los emprendedores que están desarrollando ese emprendimiento. Ojo, es muy importante señalar que no es que le van a hacer el plan de negocio estos apoyos, sino que van a brindar, podemos decir, asesoría o justamente apoyos en aquellos componentes en los cuales los emprendedores presenten debilidades. En Fachento, que es el caso que venimos estructurando, tenemos que Ramón Valdivia es un apoyo, es un ingeniero industrial con especialidad en la rama textil, con formación en Harvard University, 40 años de experiencia laboral, o sea que en todo lo referente a la manufactura de las camisas que estructura Fachento, es un recurso humano idóneo para tales fines. Finalizamos esta primera unidad del plan de negocios, que es la naturaleza del proyecto, con una estructura, con un análisis FODA del mismo. Tan solo quiero recordar, porque creo que ya es conocido por todos los participantes, que los factores externos, como son las oportunidades y amenazas, son variables exógenas a los emprendedores y que en determinado momento no dependen de nuestro control, sino del entorno. Y por otro lado, las variables bajo las cuales sí tenemos control dentro de la empresa o dentro del emprendimiento que estamos desarrollando son la fortaleza y las debilidades. En el caso específico de Fachento, veamos por ejemplo fortalezas con las cuales cuenta Fachento. Veamos la primera y la quinta: alto nivel de competitividad, costos más bajos que la competencia. Son estas, por tanto, fortalezas con las cuales cuenta nuestra empresa Fachento. Oportunidades, que son variables exógenas, externas, que no están bajo nuestro control. El mercado está creciendo, tenemos posibilidades de exportación. En el caso de las debilidades, para el caso de Fachento, ¿qué sucede dentro de este ejemplo académico que hoy estoy compartiendo con los participantes de la RLCU? Que no tenemos una clara dirección estratégica y nuestra fuerza de ventas no es la adecuada. Son factores que en determinado momento sí están bajo nuestro control, no hemos hecho un buen trabajo en esta línea y por tanto se presentan como debilidades para nuestro emprendimiento. Y amenazas, puede ser que los precios en general están bajando y cambios demográficos tienen impactos negativos en los negocios. Estamos frente a amenazas.
ya prácticamente con el FODA finalizamos lo que es el primer capítulo, la primera unidad de naturaleza del proyecto, y vamos a hacer un rápido repaso de los componentes que integran, estoy retrocediendo hasta el inicio de esta primera unidad de naturaleza del proyecto, para que hagamos una recapitulación muy breve de lo que prácticamente es la naturaleza del proyecto. Recuerden que hay que generar una lluvia de ideas, y entre más tengamos, más ideas, es mejor para el emprendedor. Luego prácticamente se hace una preselección de unas 5 ideas para filtrarlas en la matriz de selección, donde están los criterios de creatividad, innovación, grado de dificultad técnico para elaborar el bien o servicio emprendedor, y el capital semilla o los fondos que requeríamos para el emprendimiento. Luego teníamos la justificación de la empresa. Todo emprendimiento tiene forzosamente una razón de ser y por tanto una justificación en una economía de mercado. Luego describimos los mecanismos y la matriz que nos permite ponerle el nombre a la empresa. Luego abordamos lo relativo a la descripción de la empresa, y ahí abordamos el giro de la misma, y hablábamos de empresas comerciales, empresas de servicios, industriales, agropecuarias, también el tamaño y ubicación de la empresa, y en el tamaño hicimos una clasificación específicamente para el caso de Nicaragua. Me imagino que en cada país tienen obviamente una clasificación específica para las micro, pequeñas y medianas empresas, y luego abordé lo referente a la ubicación de la empresa, atendiendo los criterios de proximidad a clientes, proximidad a materia prima, recursos humanos y medio ambiente. Luego, a renglón seguido, en este primer componente de naturaleza de proyecto, los emprendedores tienen que abordar la misión, razón de ser de la empresa, la visión, cómo se ve esta empresa en el mediano y en el largo plazo, los objetivos, que en definitiva son el vínculo entre la visión y la visión. Luego conversamos acerca de las ventajas, que son los atributos físicos que tiene el producto, que hace que el demandante o consumidor lo compre, y los distingos son una especie como de plus que también inciden en torno a las decisiones del comprador por la adquisición de un bien o servicio emprendedor. Hablamos luego el día de hoy acerca del análisis de la industria o del sector, su comportamiento en años recientes hacia atrás, y un poco su perspectiva a futuro en términos de la industria o sector socioeconómico donde está inserto el emprendimiento que estamos realizando. Luego específicamente los atributos o una descripción del producto o servicio emprendedor que estamos desarrollando, las calificaciones, vale decir las habilidades, las destrezas con que cuentan los emprendedores, que se conocen como las calificaciones para entrar al área, los apoyos con los cuales contarán en el desarrollo de su emprendimiento o de su plan de negocios los emprendedores, finalizando con un análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Ok, luego que prácticamente ya se estructura este primer componente del plan de negocios, pasamos a un segundo componente, capítulo o unidad, que tiene que ver con el mercado. ¿Ok? En primera instancia, es muy importante determinar la demanda potencial. ¿Quiénes son los compradores, los demandantes de nuestro bien o servicio? ¿Cuántos clientes y dónde estarán ubicados nuestros potenciales consumidores? ¿Cuál es el tamaño o segmento de mercado que en determinado momento va a comprar nuestro producto? Este componente es trascendental, diría yo, dentro de la estructuración del plan de negocios, ya que posibilita en un momento determinado saber a ciencia cierta quiénes son nuestros potenciales consumidores. Muchas veces acá a nivel de pregrado y posgrado en Universidad Americana hay que poner mucho énfasis en términos de la determinación de la demanda potencial, porque un cálculo de la misma no precisa conlleva a tener una cantidad de demandantes
a corto, mediano y largo plazo que no son justamente los que van a demandar nuestro bien o servicio emprendedor, y esto genera un incremento en el volumen de ventas ficticio, dado el error en cuanto al cálculo de la determinación de la demanda potencial. Ojo, por tanto, colegas que me están escuchando, es importantísimo hacer un buen cálculo del mercado potencial de nuestro emprendimiento. Hay que saber, en definitiva, dónde están ubicados nuestros potenciales consumidores y quiénes son. Al respecto, para calcular esta demanda potencial y hacer un buen cálculo de quiénes serán los demandantes de nuestro bien o servicio emprendedor, podemos tener en cuenta algunas variables de manera enunciativa, más no limitativa. La edad, que aplica para algunos emprendimientos, para otras no. Vale, si por ejemplo están desarrollando un producto, un emprendimiento que es un pañal para bebé, obviamente habrá un rango específico en términos de edad. El sexo puede ser otra variable que en determinado momento pueden tener en cuenta. Para mi caso de Fachento, producción y comercialización de camisas con estampados nicaragüenses, el sexo que aplica es el masculino, y también para edad aplica un determinado rango de edad específico del sexo masculino. En términos de la ocupación, está ligado con el ingreso disponible, que en definitiva podría categóricamente decir que es una variable que siempre hay que tener en cuenta a la hora de la estructuración de un emprendimiento. ¿Quiénes van a ser nuestros potenciales demandantes en virtud de la percepción del ingreso que obtienen? La ubicación geográfica es otro elemento que fundamentalmente hay que tener en cuenta a la hora de calcular la demanda potencial de nuestro plan de negocios. Como señalaba, los ingresos quizás muchas veces van relacionados con la ocupación, y es una variable que diría yo que siempre hay que tener en cuenta en la determinación del mercado potencial de nuestro plan de negocios. El estado civil también en determinado momento aplicará para determinados emprendimientos, para otros no. Por tanto, colegas, es muy importante el hecho de señalar aquellas variables que en determinado momento vamos a tener muy, pero muy en cuenta para la determinación de nuestra demanda potencial. Es importante recurrir a fuentes secundarias y fuentes primarias de información, que estas nos posibilitan en determinado momento brindar amplia información en torno a las variables que estamos teniendo en cuenta para calificar nuestra demanda potencial. En el caso específico de Nicaragua, una fuente de información secundaria, o sea, ya existente, es el INIDE, el Instituto Nacional de Información de Desarrollo, donde podemos encontrar información relativa a los grupos etarios, la ubicación geográfica, etcétera. La información en cuanto a ingresos a veces no es tan fácil encontrar en las diferentes fuentes de información, y en el caso específico de Nicaragua encontramos en la fuente, en la página del Banco Central de Nicaragua, del Ministerio del Trabajo, población económicamente activa, información un poco no tan precisa en términos de la remuneración económica a los factores de la producción, y hay que hacer una serie de química, llamémoslas así, en términos de hacer combinaciones, hacer proyecciones, mezclar diferentes variables, para de esta forma poder tener una información bastante precisa en términos de los ingresos disponibles de los diferentes estratos socioeconómicos. Entonces es importante recurrir en cada uno de esos países a las diferentes fuentes de información públicas y privadas existentes para poder prácticamente determinar con mucha precisión quiénes van a ser los clientes potenciales del proyecto. Una vez que determinamos cuántos van a ser los clientes potenciales, determinamos o ponderamos en este segundo componente, que es mercado, cuáles van a ser los objetivos de mercado. Los objetivos de mercado no es más que el crecimiento o la proyección del crecimiento promedio del mercado a corto, mediano y largo plazo. Ejemplo, si en el caso de Fachento yo determiné con las variables que
me sirvieron para determinar dicho mercado potencial, si fueron edad, ingreso disponible, ubicación geográfica. Determiné que eran 100.000 personas. De esas 100.000 personas yo tengo que hacer una proyección porcentual de cuál va a ser mi nivel de cobertura en el corto plazo, entendiendo corto plazo por un periodo de un año, cuántos van a ser los clientes que yo voy a poder cubrir ya de esos 100.000 en el mediano plazo, y finalmente cuántos van a ser los que voy a poder cubrir en el largo plazo, entendiéndose el largo plazo por 5 años o más de ese mercado meta que yo ya determiné que fueron 100.000 potenciales consumidores. Por tanto, en el caso de Fachento, en los objetivos de mercado, en el corto plazo, un año, yo voy a cubrir un 20% de la demanda de camisas para hombres. Definí dentro de mis variables, objeto de análisis, la edad, y mi rango de edad es de 25 a 60 años, o sea que los de 24 hacia abajo no aplican para el caso de mis objetivos de mercado, ni los de 61 años hacia arriba. En términos de los ingresos mensuales, sí, también fue otra variable que la tuve, pero muy en cuenta a la hora de determinar mi mercado potencial, y el rango de ingresos fluctúa de 5.000 a 50.000 córdobas, y les decía que la paridad cambiaria al día de hoy, en términos del córdoba con respecto al dólar de los Estados Unidos, es de aproximadamente 30 córdobas por un dólar. Entonces ya aquí definí que voy a dar una cobertura de un 20% de mi mercado potencial. Es importante que en determinado momento estos objetivos, tanto a corto, mediano como a largo plazo, no sean ni tan ambiciosos ni pobres. Vale decir, sí, yo voy a cubrir en mi corto plazo el 97% de mi mercado potencial. Creo que es un objetivo que es demasiado ambicioso en términos de cobertura. Lo mismo si pongo un porcentaje muy pobre. Hay que ponderar objetivos que en determinado momento sean racionales y que sean aplicables a su proyecto. Cada cabeza es un mundo, y cada proyecto emprendedor tiene sus características muy particulares, muy sui generis, muy especiales para cada proyecto. A mediano plazo, entendiendo un periodo de tiempo de 3 años, yo voy a cubrir un 40% de mi mercado potencial, que ya lo definí, hombres en rango de edad de 25 a 60 años, con una percepción mensual de ingresos de 5.000 a 50.000 córdobas, y finalmente en el largo plazo voy a cubrir un 60% de mi demanda potencial con las características de mi mercado meta que ya he señalado. Les decía que es muy importante recurrir a las fuentes de información ya existentes, que son las fuentes secundarias, y que las revisen de manera exhaustiva. Hay mucha información, tanto nacional como internacional, y luego posteriormente, dentro del emprendimiento, en este componente de la segunda unidad, que es el mercado, prácticamente tengo que estructurar información por parte de los integrantes del proyecto, que en determinado momento me va a servir de mucha utilidad para aspectos relacionados con el mercado de mi emprendimiento. Y uno que tiene una gran aplicación es la encuesta. A través de la encuesta, 5, 6, 7 años atrás, acá las hacían todos los estudiantes de pregrado y posgrado, a través de un formato impreso, andaban a lo largo de Managua o los diferentes departamentos de Nicaragua, llenando la encuesta. Hoy en día, a través de encuestas que están en línea, puedo decir SurveyMonkey, por ejemplo, esto ha simplificado de una manera muy importante el hecho de las encuestas privadas, y a través de encuestas en línea pueden obtener de manera bien rápida la información y el procesamiento de las mismas. Recuerden que las preguntas deben ser claras, de preferencia cerradas. Generalmente a los que somos encuestados no nos gusta no nos gusta estar respondiendo encuestas, no tenemos mucho tiempo a veces. Por tanto, el encuestador debe tener en cuenta que a la hora de hacer
el cuestionario para auscultar elementos que tengan que ver con el mercado. Las preguntas deben ser claras, concretas, breves, no deben implicar cálculos sofisticados que en definitiva no los van a responder los encuestados, y realmente hacer preguntas que en determinado momento sean estructuradas de manera que arrojen la información buscada. Muchas veces hay preguntas que fundamentalmente no tienen, así dicho de una manera fuerte, mucho sentido, y más bien están abonando a hacer preguntas que prácticamente no les van a conllevar a resultados importantes una vez que estos se elaboren. No quiero meterme muy fuerte en este tema porque corresponde a la estadística, pero acá en la bibliografía que les he mandado y que también es la que utilizamos en nuestra docencia en Universidad Americana, utilizamos tan simple y sencillamente una fórmula que en determinado momento le permita a nuestros estudiantes llegar a inferir el número de encuestas que van a realizar. Prácticamente las variables que tenemos en cuenta son N minúscula, que es el tamaño de la muestra, es decir, el número de encuestas específicas que se van a realizar, N el tamaño de la población, el universo, ¿no? En términos probabilísticos, específicamente de la inferencia estadística, la probabilidad de compra de un producto es de un 50%, al igual que nos decían nuestros profesores en esa clase de estadística, ¿no? El hecho de tirar una moneda al aire, acá en Nicaragua la moneda es cara o sol, es el 50%, y la probabilidad de no comprar el producto, es decir, que no caiga cara, sino que caiga el otro lado de la moneda, una moneda no con características puras en términos de la práctica de este experimento, es del 50%. Recordemos que en términos de una distribución normal, una campana gaussiana, donde están distribuidas las unidades de desviación estándar, son unidades de z minúscula, ¿sí? Es decir, número de unidades de desviación estándar a partir de la media, que están en concordancia o en correlación con los niveles de confianza. Estamos utilizando, para el caso de la estructuración de planes de negocios, en el caso de acá de Universidad Americana, un nivel de confianza del 95%, lo cual no quiere decir que en determinado momento en la estructuración de dicho plan de negocio, en lo referente a el número de encuestas que se van a realizar, puedan trabajar con niveles de confianza del 90 o del 99%. Aquí les sugerimos a nuestros estudiantes que lo hagan con un 95%, y el número de unidades de desviación estándar relacionado con ese nivel de confianza es 1.96, y la variable E es el error permitido de la estimación, que lo calculamos en un 10%. Teniendo en cuenta estas variables, simplemente la fórmula para determinar el tamaño de la muestra es igual a, vemos la parte del numerador, es el tamaño de la población, N mayúscula, Z, el valor estándar correspondiente al nivel de confianza, si lo podemos ver acá, es 1.96, que entre la campana gaussiana de distribución, ese valor, ese 1.96, es esta z elevada al cuadrado. Luego tenemos la probabilidad de ocurrencia del evento, que es de un 50%, y luego tenemos la 1 menos p, que es la probabilidad de no ocurrencia, que es el remanente, el otro 50%, o sea, 1 menos 0.50, ¿ok? Y en el denominador tenemos e al cuadrado, que le había permitido era de un 10%, ¿sí? Por tanto vamos a tener 0.10 elevado al cuadrado. Luego tenemos el tamaño de la población n-1. Si nuestra población son 1000, le restamos tan solo 1 y queda 999. Luego tenemos z, que es el valor estándar correspondiente al nivel de confianza, que ya se los he expresado, y que en este caso sería 1.96, que es el asociado a un 95% de confianza. Ese valor de 1.96 en la fórmula que estamos desarrollando, estamos explicando, es z
elevado al cuadrado, es decir, 1.96 elevado al cuadrado, esto multiplicado por la probabilidad de ocurrencia del fenómeno, que es un 50.50, mientras que la no ocurrencia es 1 menos 0.50. Resolvemos eso y en este caso nos da que el número de encuestas a realizar es de 33 y fracción, vale decir 34 encuestas. Repito, es muy importante hoy en día, dado el avance tecnológico, utilizar los diferentes cuestionarios y las diferentes modalidades para el procesamiento de la información, hacerlo en línea para así simplificarse mucho trabajo. ¿Ok? Hay que tener en cuenta también que dentro de la aplicación de esta encuesta hay que saber específicamente cómo se va a aplicar. Ya reitero otra vez que fundamentalmente hoy en día los muchachos o la gente que en determinado momento no está dentro de la academia y quiera realizar un emprendimiento, debe utilizar los instrumentos informáticos para la encuesta. Hay que saber cuándo se va a aplicar, quién la va a aplicar, y también es recomendable hacer una especie de encuesta piloto que en determinado momento nos dé información o observaciones a realizar en las preguntas del cuestionario, lo cual disminuye en determinado momento situaciones de que tengamos resultados en determinado momento no deseados en cuanto a una mala estructuración del cuestionario de la encuesta. Una vez terminada la encuesta se procesa la información y si está bien hecho el cuestionario y todos los pasos o mecanismos para el procesamiento de esa información, tendremos excelentes resultados en términos de las preferencias del consumidor y tendremos información muy válida y muy importante para determinar de manera bastante precisa este componente del mercado. El siguiente componente que prácticamente debe estar forzosamente dentro de esta segunda unidad del plan de negocios, como es el mercado, es lo referente a la publicidad o a la promoción del producto o servicio emprendedor que venimos desarrollando. No hay fórmula al respecto, pero sí prácticamente hoy en día las redes sociales han tenido un gran uso, producto de que fundamentalmente su costo es bajo y tienen una presencia, una penetración a nivel nacional y mundial grandísima. Alternativamente, el emprendedor puede utilizar, si lo amerita, su emprendimiento, periódicos, radio, volantes, mantas, televisión, etcétera. Es muy importante estructurar un plan promocional bien consistente que optimice los recursos financieros que estamos canalizando hacia esta actividad, y también dentro de este componente de mercados es importante la promoción de ventas, vale decir marcas, etiquetas, empaque. Yo creo que producto que no se promocione, producto que no tenga publicidad, es un producto que no se va a vender, al igual que hacer una mala campaña promocional nos generará un gasto improductivo de recursos financieros, que por cierto para los emprendedores cuando inician sus acciones son muy pero muy escasos. Lo contrario, cuando se hace una campaña de publicidad muy consistente, y repito, hoy en día el uso de las redes sociales es altamente satisfactorio para divulgar nuestros emprendimientos, se tendrán por ende resultados muy satisfactorios sobre el particular. En el caso específico de mi emprendimiento Fachento, estructuré un eslogan que ustedes también lo deben hacer para cada emprendimiento. Deben hacer un logo y un eslogan a estas alturas. Ese logo ya es prácticamente la imagen visual de nuestro emprendimiento, y el eslogan es una especie como de frase que en determinado momento, si es un buen eslogan, va a insertarse en la mente y en el corazón de los potenciales consumidores de nuestro bien o servicio emprendedor. Y al respecto la mía dice: ponte Fachento, porque la camisa va ligada a tu cuerpo y a tu alma. Por tanto, elaborar un buen plan publicitario ligado de un buen logo y de un buen eslogan hace que tengamos
herramientas muy fuertes en el componente de mercado de nuestros planes de negocios. Hay que determinar el monto en el primer año que se va a invertir en publicidad. Aquí la cifra para el caso específico de Fachento es de 2.400 y la presento acá porque los diferentes componentes que estoy desarrollando ahorita, específicamente este de mercado y lo que voy a desarrollar en los siguientes conversatorios, como son producción, organización y aspectos legales, van ampliamente relacionados con las finanzas del proyecto. O sea que si yo en el primer año de ejercicio de mi emprendimiento, Fachento, invertí $2.400 a través de diferentes instrumentos publicitarios, redes sociales, canales de televisión acá de Nicaragua, radio, etcétera, y en mis finanzas aparecen unas cifras diferentes a esta. Yo creo que hay una incongruencia en términos de la armonía que deben de tener todos los componentes que integran el plan de negocios. Vale, repito entonces, para que cuando entremos al componente de finanzas en las últimas sesiones, recuerden que en materia de publicidad, la inversión fue de $2.400 para el caso de Fachento. El siguiente punto que deben abordar los emprendedores en esta segunda unidad de mercado es lo referente al canal de comercialización. Es decir, cuál es el vínculo, cuál va a ser el mecanismo o el vínculo para que el bien o servicio emprendedor que hemos desarrollado y que ya lo tenemos completado, llamémosles así, en la primera unidad de naturaleza del proyecto, llegue a manos del consumidor final. La vía más corta y más económica es el primer vínculo, productor-consumidor final. Si en determinado momento a mediano plazo y obviamente en a largo plazo es un producto de un consumo masivo, se imposibilita establecer un vínculo directo entre productor y consumidor final y vamos a requerir de mayoristas. Entonces el canal de comercialización sería en la línea de productor, mayorista, consumidor final. Y si es menester todavía un minorista, ya se amplía más el canal y por ende los costos en términos de comercialización se incrementarían. Ya no solo tendríamos un primer canal que es productor consumidor final, o el que señalé anteriormente, que era productor mayorista consumidor final, si ahora tendremos un consumidor, mayoristas, minoristas y consumidor final. Son estos pues fundamentalmente los canales de comercialización y para cada emprendimiento hay que seleccionar el idóneo para tales efectos. La competencia en una economía de mercado juega un rol decisorio. Si fundamentalmente no estamos a tono en términos de competir con las empresas que prácticamente están insertos en nuestro accionar empresarial, las posibilidades de subsistencia de nuestro emprendimiento serán muy pocas. Hay que hacer toda una estrategia que tiene que ver con el marketing en términos de a veces hasta hacer una reingeniería de la misma empresa frente a esa estructura existente de competidores que en determinado momento quieren también tener un importante trozo del pastel del bien o servicio emprendedor donde nosotros estamos insertos. Por ende, hay que hacer un estudio muy importante de la competencia. Prácticamente lo que utilizamos acá en la estructuración de planes de negocio en lo referente Profesor Salgado, profesor, disculpe, no se lo está escuchando. Creo que hay algún problema con su micrófono. Sí, ¿aló? Sí, ahora sí, gracias. Sí, perdón. Ok. Les decía que es importantísimo la participación de la competencia